están? Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, no ha dejado de hacer espectáculos públicos, ruedas de prensa, polémicas y hasta reuniones bilaterales para verse como que tiene el control. Pero esto parece salirse de las manos. Narendra Modi, el primer ministro de la India, ha sido uno de los primeros líderes mundiales en ser recibido por Trump. Pero su guerra arancelaria y su pedido de sumisión podría estar minando esa relación. Trump ataca y la India responde. ¿Cómo lo hace? ¿Qué implicará esto para los BRICS, para China y para Rusia? Hoy lo analizamos en el mapa. Bienvenidos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender qué está pasando en medio de esas tensiones entre la India y Estados Unidos. Ahí lo tenemos, desplegamos nuestro habitual mapa mundi y vamos a identificar a estas dos naciones con sus banderas, Estados Unidos y la India. Ambos países sostienen una asociación estratégica en diversos sectores: comercio, inversión, seguridad energética, tecnología, innovación, defensa sobre todo. Y cuanto a esta cooperación, este último punto, el acuerdo de seguridad, ¿qué representa? Vamos a identificar en nuestro mapa, ahí lo tenemos, este año, junio 2023. Se acordaron un ambicioso plan de cooperación militar industrial diseñado para acelerar proyectos de desarrollo y producción, diversificar las fuentes de suministros, fortalecer la capacidad de producción local. Además, en agosto ya del 2024, otro dato en nuestro mapa, se firmaba el Acuerdo de Seguridad del Suministro, por sus siglas SOSA, para asegurar que ambos países puedan acceder a los recursos industriales necesarios, especialmente en tiempos de crisis. Nueva Delhi ha manifestado su intención de mantener negociaciones continuas con Washington. Sin embargo, en agosto de este año, ya la India decidió suspender de manera temporal. Al menos esa fue la información que circuló a través de medios internacionales. El objetivo sería frenar la adquisición de equipo militar estadounidense, entre ellos blindados Stryker, misiles antitanques, 6 aeronaves de patrulla marítima, los Boeing P-81 y un paquete estimado de $3.600 millones. ¿Sería esa la respuesta al aumento de aranceles por parte de la administración de Donald Trump? Esa guerra arancelaria librada contra el mundo y hasta con sus socios estratégicos. ¿Qué representaría esto? Recibamos más datos en nuestro mapa. Los aranceles que entraron en vigor el 7 de agosto han tenido un impacto significativo en las relaciones comerciales y la defensa entre ambos países. Hablamos de la India y Estados Unidos, luego de que la Casa Blanca anunciara un arancel adicional del 25% a las importaciones indias en represalia por las continuas compras de petróleo ruso, elevando los gravámenes totales a ciertos productos de la India al 50%, además de aranceles del 100% a los chips importados. Según Washington, esto representa las llamadas sanciones secundarias contra países que están aliados con la Federación Rusa. Parece una de las primeras contradicciones, ¿verdad? El año pasado, Estados Unidos importaba bienes de la India por un valor de $87.000 millones, según datos que han sido proporcionados por el propio Departamento de Comercio, mientras que la India importó bienes de Estados Unidos por un valor de $42.000 millones. Así lo ha destacado también en los últimos reportes, sobre todo en productos farmacéuticos, joyería, maquinaria, productos electrónicos y hasta textiles. ¿Qué representa este movimiento? ¿Qué cartas se jugarán? Hoy lo analizamos con nuestro invitado. Desde España nos acompaña para analizar todo este panorama Carlos Martínez, analista internacional, experto también en análisis geopolítico. Qué gusto tenerte en Telesur, bienvenido. Hola, el gusto es mío. Carlos, sin lugar a dudas, ese titular que han colocado varios medios internacionales, la India dejará de comprar armas a Estados Unidos, encendía las alertas porque estamos hablando de uno de los socios más cercanos al país estadounidense, y esto podría estar minando también la decisión que toma Donald Trump de una guerra arancelaria. Pero, ¿qué realmente está midiendo la administración del republicano? Es difícil ponerse en la mente, en la cabeza, los pensamientos de un personaje como Donald Trump. Desde luego, él es prepotente y creía que esa prepotencia, sumada a que iba a gobernar la primera potencia mundial, que era Estados Unidos, le podía dar carta blanca para realizar cualquier tipo de políticas. Pero la política no es así. Por mucho poder que tiene, siempre hay contrapesos, siempre hay peros, siempre hay dificultades. Bueno, en lo que se trata de gobernar como cualquier
como el ejercicio de cualquier profesión, como cualquier ejercicio de la vida, es ser realista, y Donald Trump no es realista. No es realista porque pensaba que podía doblegar a todo el mundo con su política de aranceles, basada también en datos totalmente erróneos, porque no es verdad que Estados Unidos tenga un déficit comercial tal como afirma. Si no, no sería posible tener precisamente esa economía y ese déficit público que es el más grande del mundo. La economía mundial funciona porque se maneja con el dólar y ellos son los gran beneficiados de ellos. Aparte que la computación que hacían ellos del déficit comercial no entraban muchos servicios como son los de Google, Microsoft, Meta, etcétera, etcétera. Y lo que ha hecho es, pues eso, un ejercicio de mala política y se ha enfrentado a, como bien has dicho, a sus aliados estratégicos, y también lo que ha querido es acabar con la pujanza de los BRICS, pero lo paradójico y lo divertido, podríamos decir, es que cada vez que ha dado un paso para intentar acabar con los BRICS han salido beneficiados y fortalecidos. Lo estamos viendo ahora con la India, pero lo que está pasando con la India lo hemos visto también con Brasil, y lo vamos a ver en mayor o menor medida con Arabia Saudita y Emiratos Árabes. Estas economías tan potentes y dentro del marco de los BRICS, con aliados estratégicos muy importantes como son China y Rusia, ya no dependen exclusivamente del dólar ni de la economía de Estados Unidos, sino que tienen alternativas, ¿no? Y eso se ha visto con Brasil y se va a ver ahora con la India. Y entonces lo que está haciendo Donald Trump es cargarse su propia economía, cargarse sus propias relaciones internacionales, para la alegría de muchos, ¿no? Entre ellos yo, que espero que el imperio americano acabe cuanto antes y entraremos en una fase de la humanidad que estaremos en un mundo más libre y más justo cuando nos sacudamos el dominio de Estados Unidos. Ahora, la gran carta que le tocará jugar al primer ministro de la India, Narendra Modi, porque además todo esto recae bajo la supuesta estrategia al estilo de Donald Trump y de Estados Unidos de ejercer presión porque quieren que le dejen de comprar gas a la Federación Rusa. La India ha incrementado su consumo desde el despliegue de esta operación militar especial en Ucrania por parte de Rusia. Pero si hablamos de negocios, si hablamos de abastecimiento, ¿está Estados Unidos en condiciones de generar este ingreso de gas a la demanda que actualmente tiene la India? ¿Qué tan real o irreal es este tipo de presión ya en este punto estratégico? Estados Unidos no está en condiciones, si sabe Donald Trump lo que es de seguir, y menos en la India. Estados Unidos sigue comprando productos energéticos y tierras raras a Rusia. Eso hay que recordarlo. Ellos no están hablando de aranceles pero para determinados productos que son estratégicos para Estados Unidos, eso van a seguir comprándolo a Rusia. Y yo creo que en todos estos titulares que están manejando la prensa mayoritaria, la prensa occidental, la prensa dominante, hay un tema que yo creo que no se ha tocado suficientemente en relativo a esta suspensión de la compra de armas de Estados Unidos. Hay que recordar que hace 2 meses, un poco más, 3 meses creo que sería, hubo una auténtica batalla aérea entre Pakistán y la India. La India estaba armada con cazas franceses, con tecnología también israelí, tenía un caza ruso, tenía también radares norteamericanos, tenía en general, quitando algunos cazas rusos, tenía una tecnología occidental. Y Pakistán, un país no tan potente económicamente, estaba totalmente armado con un armamento y radares chinos, y resulta que los aviones chinos, teóricamente más baratos, teóricamente inferiores, derribaron un Rafael, que es un caza francés y israelí, de los más avanzados de Occidente, y eso ha supuesto que no solo la India diga bueno, voy a suspender la compra de armas porque me han puesto unos aranceles totalmente justos, sino también que ya creo que la India y el resto de países del mundo, y aquellos todos que conocen la industria militar, hay una desconfianza enorme sobre los costes y la calidad de los armamentos de la industria militar occidental. Y esto se ha visto en la guerra de India con Pakistán, pero también se está viendo en la guerra de Ucrania, y también en el conflicto que hubo en Israel que atacó a Irán.
La industria militar es carísima, pero ahora se está demostrando que es ineficiente. Con Rusia y China tienen armamento superior, invirtiendo una ínfima cantidad de dinero comparada con la de Occidente. Yo creo que la India pues se replanteará, y de hecho lo que está pasando muy curiosamente es que todos sabemos que la India tiene un conflicto grave con China, un conflicto fronterizo, que hubo una batalla sin armas pero con muertos. Hubo también una campaña también de nacionalismo para no comprar productos chinos, pero con esta presión de Donald Trump, lo que ha conseguido Donald Trump es recomponer las relaciones chino-indias, y ya veremos cómo esa alianza se va a fortalecer en el marco de los BRICS, pero seguramente también en el marco militar. Yo creo que la India lo que va a hacer es replantearse también totalmente sus compras en este ámbito, y veremos cómo empezará también, sin duda, a comprar más material fabricado en Rusia o en China, y dejar de comprar material occidental, que es más caro, y encima lo que le ha costado es perder una batalla aérea. Sí, y esto tiene que ver con la próxima visita que va a hacer además el primer ministro de la India, Narendra Modi, Carlos, y va a ser a Beijing. Beijing se va a reunir el presidente Xi Jinping con Narendra Modi. De esto me gustaría hablar al regreso de la pausa para poder analizar estos otros escenarios. ¿Qué le va a quedar hacer a la administración de Donald Trump al intentar perder un aliado como la India? ¿Está forzando ese escenario? ¿Con qué objetivo? Lo analizamos al volver, no sin antes revisar nuestra escala. Esta vez desde el portal web de nuestra multiplataforma Telesur, a la cual invito a visitar, compartir, darle like a las noticias. Estamos titulando así: Asociación Cuba-India apunta a la transformación digital en los servicios públicos. Las conversaciones se centraron en compartir experiencia en el almacenamiento, con propiedad de documentos, y en esa modernización de los servicios públicos con la participación de funcionarios gubernamentales, especialistas en tecnología y representantes de empresas tecnológicas cubanas. La parte india ha presentado su experiencia en el desarrollo de sistemas seguros y sin papel que permitan a los ciudadanos almacenar, compartir y autentificar documentos oficiales con plena validez legal, lo que ayuda a reducir la burocracia y mejorar la eficiencia. También se analizó el impacto de las billeteras digitales en India, que han transformado el acceso a servicios públicos y privados, mientras impulsan una filosofía sin papel. Según este informe, este intercambio marca un paso importante en los esfuerzos de Cuba por avanzar en su transformación digital, modernizar los procesos administrativos y mejorar los servicios al ciudadano mediante soluciones tecnológicas seguras y eficientes. Cuba, un país sancionado por Estados Unidos con un bloqueo injusto e inhumano por más de 60 años, y la India, que decide fortalecer alianzas con estas naciones atacadas por no cumplir las directrices de Washington. Este es el panorama al cual empuja la administración de Trump en medio de su guerra equivocada arancelaria, como dice nuestro especialista hoy en El Mapa. De esto y más hablamos al volver. Vamos a sumar otro elemento para el análisis a través de la fotografía. El que ven en sus pantallas es el primer ministro de la India, Narendra Modi. Prepara un viaje no solamente a Estados Unidos, es la información que se generaba hace instantes nada más, para reunirse con el presidente Donald Trump. Por eso también está en nuestra fotografía. El objetivo sería solucionar, primero, esa crisis comercial entre ambos países. Según The Indian Express, para que la visita y un anuncio también de un acuerdo comercial se puedan materializar, es necesario que existan avances en dos frentes claves. Uno, el conflicto en Ucrania, y el segundo, las propias negociaciones comerciales bilaterales. Ambos países trabajarán para desbloquear un acuerdo actualmente estancado. Nueva Delhi busca proteger sobre todo su sector agrícola. Además, Modi, esto es clave
va a participar en la cumbre de Tianjin de la Organización de Cooperación de Shanghái en China. Por eso la imagen de Xi Jinping. Aprovechará la invitación para reunirse con el presidente del gigante asiático, lo que será una reunión de solidaridad, amistad y con resultados fructíferos. Así lo ha declarado el propio portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la India, Wo Yang-kun. Carlos, 2 escenarios, 3 jugadores, diríamos en el mapa, o 3 piezas claves. Por un lado Trump, al medio Narendra Modi y al otro extremo el presidente de China Xi Jinping. Una reunión que además le permitirá a la India quizás inclinar la balanza. La gran pregunta es, ¿hacia dónde lo hará? ¿Qué le conviene a ese país en medio de los conflictos globales? Claro. Bien, como has adelantado al inicio del programa, Modi es su gobierno de tinte conservador, incluso liberal. Podríamos pensar que, y eso apuntaba todo, que iba a ser un aliado fiel de Donald Trump. Pero esto lo ha estropeado no la India, lo ha estropeado el propio Donald Trump con su guerra arancelaria y castigando a un país del cual se ve netamente beneficiado con su comercio a Estados Unidos. A propósito de lo que comentabas sobre la nueva cooperación con el pueblo cubano, hay que recordar que muchas empresas tecnológicas de Estados Unidos, que todos los utilizamos, tienen muchos trabajadores subcontratados en malas condiciones y peor pagados en la India. Pero eso a la India le ha pasado como a China, ¿no? Ha conseguido una mano de obra muy cualificada. En esta situación, la India, pues lógicamente de inicio hubiera querido seguir siendo un aliado de Estados Unidos, pero Estados Unidos le somete unas condiciones ahora con aranceles, antes con el uso del dólar, etcétera, etcétera, muy desventajosas. Sin embargo, en el marco de los BRICS, China trata de tú a tú, de igual a igual con todos sus miembros, incluido sobre todo China, que China, ya sabemos que es la economía más potente de los BRICS y en términos productivos la más potente del mundo, pero a su vez tiene un conflicto fronterizo en el Himalaya con China. Yo lo que espero de esta cumbre es que si se desbloquea el conflicto fronterizo, luzca una relación que va a ser muy fructífera para las dos naciones, pero incluso también para la paz en Asia, ¿no? Porque China se convertiría en un buen mediador para evitar sucesivos conflictos entre Pakistán y la India, que también es uno de los focos bélicos hoy en día. Realmente la gran guerra fría o la gran guerra a baja intensidad se está librando entre Occidente o entre el Imperio y el resto del mundo, ¿no? Y ahí está el conflicto palestino, el conflicto israelí, pero dentro, como estamos viendo, dentro del mundo menos desarrollado, dentro de Asia, África, hay conflictos que necesitan apaciguarse. Yo creo que China está haciendo una labor también muy importante en eso, lo vimos, porque China acabó con el conflicto de Yemen y yo creo que China puede acabar, ojalá con esta cumbre, con el conflicto que tiene con la India y dé pasos en firme para acabar un conflicto ya secular entre la India y China que necesita un buen mediador y no un personaje como Donald Trump, que hasta ahora no ha conseguido, a pesar de lo que él va diciendo en sus redes sociales, en su rueda de prensa, no ha conseguido ningún éxito diplomático importante. Sí, mientras además sigue utilizando su campaña de chantaje o su estrategia, como dirían algunos, para presionar a los países que no cumplen con sus caprichos o sus directrices. Me gustaría compartir contigo y nuestros televidentes nuestra leyenda para analizar también este otro escenario. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia esta jornada ha sacado un comunicado público. Hemos extraído esta parte que crea el mapa que es central para el análisis. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia se pronuncia. Ha anunciado este miércoles que el ministro de Asuntos Exteriores de la India, lo ven allí, Subrahmanyam Jaishankar, viajará a Moscú el próximo 21 de agosto para mantener una reunión oficial con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Durante su estancia, Jaishankar participará en la 26ª sesión de la Comisión Intergubernamental Ruso-India sobre cooperación comercial, económica, científica, técnica y cultural. La visita se produce tras una conversación telefónica entre el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro de la India, Narendra Modi, la semana pasada. Carlos, esto marca no solamente la pulseta de que el mundo está cambiando, hay el surgimiento ya en marcha de una nueva, digámoslo así,
correlación de fuerzas en medio de una disputa, en medio de los conflictos, en medio de toda esta tensión que sigue siendo generada por Estados Unidos de la mano del sionismo de Israel. Esto representa un punto clave también, no solamente para el grupo BRICS Plus, sino también para América Latina. ¿En qué va a derivar toda esta estrategia de Trump que ya se ve fallida y con efecto boomerang? Pues es complicado, pero yo creo que lo que va a derivar en primer lugar va a ser una crisis dentro del propio Estados Unidos. Esta guerra arancelaria, el apoyo al régimen sionista y genocida de Israel, los conflictos internos con los demócratas, con los conflictos internos con la ultraderecha, más a la derecha de Donald Trump. Lo que yo creo que Estados Unidos tiene un problema interno grave, ¿no? Y esto lo estamos viendo que está reforzando la Guardia Nacional, está buscando nuevos métodos antidisturbios, está tomando políticas propias de un Estado en descomposición y con miedo a su propia ciudadanía, ¿no? Por eso, por una parte, por parte de Estados Unidos y por parte del resto del mundo, pues están tejiendo nuevas relaciones, hay una nueva realidad y los países que se encuentran en una diatriba, como es en este caso de la India, al final se ven forzados por el propio Estados Unidos a tener muy buenas relaciones con antiguos enemigos, como es el caso de China, o nuevos amigos, como es el caso de Rusia. ¿Por qué? Pues simplemente porque tienen colaboración, tienen una relación de sociedad, no de imposición. Por ejemplo, yo en España muchas veces hablando con personas, sobre todo en el caso del África subsahariana, que nos pilla aquí muy de cerca, pero también es válido esto para la India, ¿no? Hay gente que acusa a los países como Burkina Faso, como la India ahora, diciendo, no, bueno, está bien ser norteamericano, pero ¿por qué tienen que irse con los rusos o con los chinos? Bueno, ese tipo de pregunta o de disquisición es muy poco realista y muy dictada desde los medios de comunicación de la ideología dominante, porque lo que hay que ser es realista, ¿no? Y lo que hay que tener es buenos socios. Ningún país puede vivir ya solo aislado del resto del mundo. Y si tienes que elegir socio, elegirás a quien llegas a acuerdos y no con el que te impone políticas. Y eso es lo que está pasando en todo el mundo. Y eso lo sabe muy bien en Venezuela y en América Latina. Incluso países que no estoy mostrando como una televisión radicada en Venezuela, pero yo sigo con mucha atención lo que está pasando en el resto de América Latina. Por ejemplo, también en Colombia, que está sometido a grandes presiones, o con Brasil. Y ya veremos qué pasa con Argentina, ¿no? No puedes mantener una relación cordial con aquel que te está pisando el cuello. Y ya independientemente de la ideología, del partido político que votes, etcétera, sino hay que tener un poco de dignidad y un poco de soberanía para cortar con Estados Unidos, porque Estados Unidos nunca ha permitido la soberanía nacional, pero ahora con Donald Trump mucho menos. Y yo creo que a esta recuperación de la soberanía nacional vamos, especialmente en los países como en América Latina y Asia y África. Y lo que me gustaría a mí como europeo occidental, como español, es que Europa occidental, España en concreto, tuviera también ese movimiento de recuperación de soberanía nacional y no actuar prácticamente al dictado de la oligarquía de Bruselas y de Donald Trump. Ahí está una de las claves puntuales que tiene que ver con todo este movimiento geopolítico. Imposible, pero más claro, quizás muchos no se soñaban que estos movimientos podían generarse en medio de estas disputas globales. El autor o el artífice de esto tiene un nombre, Donald Trump. Gracias, Carlos Martínez, por tu tiempo y compartir tu análisis hoy en el Mapa de Telesur. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. La India dejará de comprar armas a Estados Unidos. 1. Respuesta. La India mantiene aún vigente el acuerdo de seguridad que tiene con Estados Unidos, pero la guerra arancelaria desatada por Trump podría perjudicar severamente la adquisición de armamento y aviones de combate estadounidenses. La escalada de tensiones entre Nueva Delhi y Washington no pasará desapercibida. La reunión con Trump el mes que viene podría abrir dos escenarios: o golpear el acuerdo existente afectando a Estados Unidos, o anunciar nuevos contratos de compra de sistemas y armas estadounidenses. 2. Cartas. El primer ministro de la India, Narendra Modi, se ha trazado una estrategia clara dentro de su agenda: abordar con Trump el aumento de aranceles y las tensiones comerciales entre ambos países, es decir, evitar que esto se incremente. Ante la imposición unilateral al estilo de Trump de aranceles adicionales del 25% a productos indios, elevando la tasa total al 50% en respuesta a la compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi. El
gobierno de la India ya ha calificado esta medida de injusta, injustificada e irrazonable, lo que el encuentro podría ser inclusive decisivo para saber de qué lado terminará inclinándose esa balanza, donde la India parece estar más lejos de la hegemonía de Occidente. 3. BRICS. Están así que el primer ministro de la India no descarta reforzar el acercamiento estratégico con Rusia y los países BRICS, bloque al que además pertenece. Más aún en un contexto geopolítico clave y delicado, y Trump lo único que está haciendo es empujar a Narendra Modi a acercarse aún más a China. El anuncio de regreso de Modi a Beijing a finales de agosto de este 2025 podría leerse como la bofetada a la guerra comercial de Trump. La India no tiene la intención de dejar de comprar petróleo ruso y defienden estas importaciones porque están vinculadas a sus necesidades energéticas de sus más de 1.400 millones de habitantes que Estados Unidos no puede abastecer. Es decir, no es competencia ni para Rusia ni para China. Soy Paola Pérez y los vemos en la siguiente edición del Mapa.